Alonso Ruiz Palacios es uno de los directores mexicanos más importantes y reconocidos de la última década, con una filmografía que se ha vuelto imprescindible cuando se trata de hablar de cine mexicano. Y ahora tiene una nueva película que ya pasó por festivales, ya ha ganado premios, está dando mucho de qué hablar y seguramente seguirá siendo tema de conversación en las próximas semanas. Por supuesto, estoy hablando de La Cocina, inspirada en la obra de teatro The Kitchen de Arnold Wesker. Protagonizada por Raúl Briones y Rooney Mara, La Cocina está situada en The Grill, un restaurante neoyorquino en donde a través de la mirada de Stella, una nueva joven cocinera que llega a pedir trabajo en este lugar en medio de Times Square, conocemos la dinámica de la cocina de este restaurante y sus pintorescos personajes. Personajes que destacan en su mayoría por no ser originarios de Estados Unidos. Así que desde ahí tenemos una de las declaratorias, si no es que la más importante de toda la película, la migración. Este melting pot en el que se ha convertido Estados Unidos, no solo con los migrantes latinos o específicamente mexicanos, sino con gente de distintas nacionalidades del mundo. Obviamente tenemos al cocinero Pedro, interpretado por Raúl Briones, y su interés amoroso Julia, una mesera interpretada por Rooney Mara. Y entonces la historia gravita alrededor de ellos y las interacciones en la cocina, con un día muy movido en el que todo es frenético y además se está llevando a cabo una investigación por parte de recursos humanos porque faltan $800 de una caja registradora y Pedro es uno de los principales sospechosos. Pero esto solo es la punta del iceberg de una historia sumamente compleja y frenética que te mantiene con las emociones a flor de piel todo el tiempo. Porque es graciosa, es misteriosa, es triste, es dramática y todas esas capas emocionales se van explorando con cada uno de los personajes y lo que les sucede. Porque además otra de las partes importantes de la película es la humanización de estos personajes o de estos trabajadores de la cocina. Todos están inmersos en su trabajo, en su rutina y pareciera que no hay manera en la que se puedan detener más que cuando están en su break, y es justo esta parte de trabajo frenético combinado con sus problemas existenciales que los humaniza y que la historia te lleva más allá de la sinopsis fácil del cocinero inmigrante que se enamora de la mesera gringa. Eso es solo la fachada para entrar a temas mucho más profundos y más complejos que te invitan a la reflexión, pero todo dentro de un vaivén de historias y situaciones, y que creo que esto puede ser un arma de doble filo para la película, porque por un lado tenemos estas historias de migrantes del antisueño americano, pero por otro no dejamos de esperar la resolución del drama amoroso entre los protagonistas, y puede que dentro de este frenetismo de la historia no termines de conectar del todo ni con una cosa ni con otra. No fue mi caso, pero entiendo perfecto que esto pueda pasar, porque además también dentro de la misma narrativa y ejecución coral que tiene la película, nos da pinceladas de otras historias o narrativas que no nos llevan a nada, o que no se resuelven dentro de la pantalla, y de pronto esto podría generar una sensación de estar viendo algo inconcluso, pero que creo yo que es parte de la magia y de las intenciones de la película. A mí esto es algo que me gustó y me gustó mucho, porque te deja con ganas de saber más, pero también entiendo que puede dejar un sabor amargo en algunos espectadores. Pero de ahí en fuera la película tiene muy pocas cosas reprochables, especialmente hablando de lo técnico. Alonso Ruiz Palacios vuelve a recurrir al blanco y negro como lo hizo en Güeros, en el cortometraje predecesor de La Cocina, Café Paraíso, para dar una sensación de atemporalidad. Si bien sabemos que la historia ocurre en Nueva York en el invierno, no sabemos exactamente en qué época es en la que se está desarrollando, lo cual también le da este subtexto a la película de esto que estás viendo pudo suceder hoy, pudo suceder hace 50 años o puede suceder en el futuro, porque en este vertiginoso capitalismo pocas cosas son las que cambian para bien o a favor de ciertos sectores. Y siguiendo con el blanco y negro, la fotografía también es espectacular. Tiene un formato recortado que además te da una sensación de encierro, de claustrofobia. En ese sentido también tiene muchos primeros planos o planos muy cerrados con muchísimo ojo y cuidado al detalle. Y además tiene un plano secuencia en medio de la película de unos 10 minutos más o menos, en donde ves todo lo que sucede dentro de la cocina, y a pesar de que aparentemente no pasaría nada dentro de esos 10 minutos, es una secuencia fascinante. Y por supuesto, la cereza del pastel son las actuaciones. Raúl Briones, cada papel que hace siento que lleva más y más al límite a sus personajes y a sus capacidades histriónicas, y si parecía que no podía hacerlo mejor que en una película de policías, también de Alonso Ruiz Palacios, en esta se supera a sí mismo. Junto a una Rooney Mara que, si bien su personaje es mucho más contenido que el de Pedro, tiene muchas sutilezas histriónicas que solo con la mirada o con pequeños gestos te dicen muchísimo. Y ellos son los protagonistas, pero en realidad el ensamble actoral está de 10, porque todos están a un nivel altísimo. Bernardo Velasco, Ana Díaz, Eduardo Olmos, Lea Sellers, todos son una pieza perfecta de un rompecabezas que hace que funcione como una cosa homóloga en cuanto a la actuación. Y además todos hacen que la cocina funcione, porque a fin de cuentas la cocina se vuelve un personaje más de la película, y es un personaje que además te dice muchísimas cosas sin tener diálogos, y que es una cosa que se me hace interesantísima. Y también, una vez más, al igual
igual que en sus otras películas, el sonido es una pieza clave para que todo funcione. Alonso Ruiz Palacios es un director que pone muchísima atención al detalle del sonido para que también se vuelva un elemento que aporte narrativamente a la historia, incluso igual que un personaje, y que dentro de todo este frenetismo que sucede dentro de la cocina, el sonido es una pieza clave. No quiero spoiler demasiado porque es una película que se tiene que vivir. Es una experiencia que es mejor ver sin expectativas y dejar que te conduzca dentro de su frenetismo y sus mensajes. Y sobre todo sabiendo que a pesar de ser una película que yo considero política, que dura más de 2 horas, que es en blanco y negro, no es una película pesada de ver, se pasa muy rápido porque es muy ágil. Es una película con muchísima información y muchísima carga emocional y que te quedas pensando, reflexionando y dándole vueltas horas o días después de verla, pero no mientras la estás viendo, no se hace una experiencia pesada. Y eso hace que se vuelva una aventura estarla viendo. Me parece que La Cocina no solo es una de las mejores películas mexicanas en lo que va de 2024, sino también me atrevería a decir que es una de las mejores películas mexicanas de la década. Alonso Ruiz Palacios lo volvió a hacer, con cada película que saca suceden fenómenos como este, y lo cual se me hace una prueba clara de que es uno de los grandes nombres o grandes referentes del cine mexicano actual. Sin necesariamente hablar de narcotráfico, violencia, desapariciones o estos temas que también son muy criticados, Alonso Ruiz Palacios hace un tipo de cine político pero desde otro ángulo. God gave us the chance to share a dream. ¿Tú quieres más? Algo más. Así que La Cocina ya se estrenó en cines, imperdible en una sala en pantalla grande porque es toda una experiencia y además es una de esas películas que te quedas con ganas de volverla a ver para encontrarle más y más cosas.